lo que pasa en el Parlamento de España no pasa en ningún Parlamento europeo. Ayer, en la comparecencia de don Mariano Rajoy, se proclamaban todos los grupos europeístas. Hoy, para poder rebañar alguno de los votos de la estiba, deciden desacatar una condena del Tribunal Superior de Justicia Europeo y además decir que nos situamos fuera del Tratado de la Unión que firmó Felipe González. Sin rubor. Sin rubor, sin complejos. Se lo dijo la semana pasada, no hace 2 años, la semana pasada, Violeta Buch, la comisaria de Transportes, que por cierto no pertenece al Partido Popular Europeo, no se sentaría aquí, sino más bien en aquella zona, y les dijo que este Real Decreto estaba respaldado plenamente por la Comisión y se ceñía estrictamente a la condena de los tribunales. ¿Y saben por qué hoy va a prosperar el no? ¿Por qué hoy van a ganar aquellos que no quieren cumplir las condenas ni estar dentro de los tratados de la Unión? Porque los 134.107 euros diarios de multa lo van a pagar los españoles y no los causantes con su salario. Si esa multa si esa sanción que, como la pasada semana dijo en esta misma Cámara la comisaria europea, que afirmó literalmente: hemos tenido demasiada paciencia con España y España tiene hoy una oportunidad hasta el día 24, hasta la semana que viene, de demostrar la altura de su país. Quiero decirle a la Comisión Europea que España es un país de gran altura, pero desgraciadamente el Parlamento que tenemos es el que tenemos y, por tanto, desacatando esa condena, obligamos a 2 cosas. Primero, a pagar los retrasos de los casi 23 millones de euros que, como la comisaria afirmó, se habían paralizado. La Comisión paralizaba el reloj esperando ver el comportamiento y la altura de este Parlamento. Y 2, una multa diaria que además nos conduce a un callejón sin salida, porque imagino que los que tienen tantas alternativas, pero no han escrito ninguna, no lo han escrito porque saben que el Gobierno ha llegado en su permanente negociación durante 2 años al máximo que la Comisión Europea reclama y que la Comisión Europea permitía para tratar a los trabajadores de la estiba, que no sobra nadie, hacen falta todos. Hacen falta todos los trabajadores. Saben que hemos llegado al máximo. He escuchado incluso lo que se podría pagar de médicos. Vamos a ver, esta sanción supondría la posibilidad de contratar 1.000 médicos adicionales solo por no pagar la sanción. Y este callejón sin salida indica que la alternativa, es decir, la alternativa a este texto es, como ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, este mismo texto, porque es una condena. He escuchado con estupor incluso a un portavoz de Esquerra Republicana hablando de esta directiva. ¿Pero qué directiva? Es una condena. Se lo voy a explicar al portavoz de Esquerra. Esto es como si uno va por Tarragona con el coche y le para un mozo de escuadra y le dice: oiga, lleva usted 2 años yendo en contra de dirección. En Europa no hay monopolios laborales y aquí hay un monopolio laboral que nos hace perder productividad. Tiene que desaparecer. Entonces el conductor del coche, que hoy en día es este Parlamento, el conductor del coche le dice al mozo, dice: no, yo es que voy en este coche en contra de dirección, sé que estoy fuera de la ley, pero me escapo. Y en lugar de pagar la multa, se escapa. ¿Por qué? Porque sabe que la multa la pagan los vecinos, que los 134.000 euros lo pagan los vecinos. Se escapa. ¿Negocia Esquerra habitualmente las multas y las sanciones con los Mossos de Escuadra? Es decir, las sentencias se negocian. ¿Por qué es un Real Decreto de solo 4 artículos? Para cumplir lo que la ley del PSOE. Es decir, he escuchado con asombro al PSOE decir que no tienen nada, que esto es una condena al PP. ¿Pero qué dicen? Es una condena al Reino de España
que declara inhábiles una serie de artículos de 2010 de la Ley de Puertos del PSOE que pactamos entre todos, de la ley del PSOE que pactamos entre todos, y se nos reclama que el PP negocie. Claro, si es que el texto por el cual nos ha condenado los tribunales por 2 veces lo negociamos y lo consensuamos. El PP, cuando tiene margen, negocia. Pero esto, el tribunal no te establece margen, te establece una condena. Pocas veces los españoles podrán comprobar con sus bolsillos y con precisión milimétrica hasta el céntimo cuánto les cuesta la incoherencia de este Parlamento. 23 millones de euros el primer día y, a partir del segundo, cada uno de los días que pasen, 134.107 euros diarios. No, el PSOE y los demás no tienen nada que ver. Oiga, esto no es una condena a un gobierno. Es que el gobierno que venga, quien ha ejercido hoy la oposición, que es Podemos, si Podemos gobernase este país, que ha ejercido el turno en contra, ¿qué presentaría? El mismo texto, idéntico. No se dejen engañar los trabajadores, no se dejen engañar, no se dejen utilizar, no se dejen utilizar. No se dejen utilizar. Este proceso de democratización laboral de la estiba, en la cual hacen falta los 6.200 trabajadores y también todos aquellos otros que, en situación de desempleo y atribuyendo y teniendo los méritos adecuados, accedan, también puedan hacerlo. Este proceso es imparable, no para España, para toda Europa. Que no los utilicen. Podemos haría lo que ha hecho su gobierno en Grecia, decir que no, que no, que no, hasta que ganan las elecciones, y cuando ganan decirle a la Comisión Europea que sí, que sí, que sí. ¿Alguien piensa que vamos a estar permanentemente fuera de los tratados de la Unión Europea? Es decir, que con una condena por incumplimiento de los tratados se va a permitir a alguna de las 27 naciones que formamos parte de la Unión, se va a permitir a alguna permanecer de forma aislada en un sector concreto fuera. Pues evidentemente no se va a permitir. Saben ustedes que, y he escuchado en un montón de ocasiones hablar de si privilegios, de si salarios altos, yo no lo juzgo. Cada cual que gane lo que se merezca. Cada cual que gane lo que se merezca. No lo juzgo. Pero yo la semana pasada estuve viendo aquí a diputados, el Día de la Mujer Trabajadora, con un brazalete violeta. Y muchas fotos por todas partes. Y ahora, los del brazalete violeta, que saben que en Algeciras, el primer puerto de España, de 1.600 trabajadores, son 1.600 hombres. De 1.600, eso es puntería, señor Iglesias, eso es puntería, de 1.600 hombres capacitados y 0 mujeres. Ha cogido el brazalete violeta y lo ha tirado debajo del escaño. Se han asustado. Vamos a ver, ¿qué les une? Señorías, señoría, no me obliguen a que les llame al orden a 2 de sus señorías y utilice el reglamento una vez más para defender al orador. Miren, señorías, les recuerdo que el reglamento nos obliga a todos, y les recuerdo que solamente puede interrumpir al orador esta presidencia. Por lo tanto, nadie puede interrumpir a un orador, sea el que utilice la tribuna. Continúe, señor Barrachina. Gracias, señora presidenta. Mire, yo ya he recibido suficientes amenazas del sector como para que ahora los del brazalete vengan también a amenazarme. Por tanto les pido,
Silencio. Señorías. Por tanto, señorías, están dando ustedes un ejemplo lamentable a los ciudadanos. Sí, señorías. Sí, señor Delgado, yo miro a toda la Cámara. Señor Delgado, le llamo al orden. Continúe, señor Barrachina. Gracias, señora presidenta. Yo no juzgo si esto es privilegio o salario o no, pero le puedo dar el dato. Si a alguien en esta Cámara le interesa un dato, cuando la comisaria de Transportes dijo que Europa perdía competitividad en sus puertos y especialmente España y que nos daba 7 días para tomar una decisión, lo que venía a decir era algo evidente. El último informe del sector recoge que el salario medio, si les interesa el dato, en el puerto de Valencia el salario medio de 2015 fue 109.070 euros brutos. 109.070 euros brutos de retribución media. Yo no digo si eso para acceder sin titulación es mucho o es poco. Eso que lo decidan quienes tengan que aplicar esa actividad. Pero esa es la retribución y no sobra nadie, ni hace falta que se reduzcan los salarios. Solo con la libertad que existe en el resto de sectores, solo con cuando llega un barco a Valencia y necesita 6, acudan 6 y no 18, que es el número mínimo de empleados que acuden, y si necesitas 20, acudan 20 y no 18, más otros 18, 36, y haya libertad, que es lo que existe en el resto de Europa. Solo con eso España volverá a ser competitiva. Y los riesgos que hoy tenemos, los riesgos grandes que hoy tenemos, que en Algeciras ha nacido hace solo 10 años, ha nacido un puerto enfrente, que está, por cierto, más cerca de Ceuta que de Tánger, Tangermed, y en solo 2 años nos va a duplicar en capacidad. He escuchado que nuestros puertos son competitivos. Bueno, nuestros puertos son los nuestros y yo siempre hablaré bien de nuestros puertos. Pero esta es la competitividad. Este es el coste que le cuesta a España descargar un contenedor y este es el coste de Italia, el coste del resto de Europa, justo el doble es el coste laboral en España que en Gran Bretaña. ¿Tienen que bajar salarios? No, con que exista capacidad de autoorganización es suficiente. Entiendo que hoy es posible que gane el populismo y que pierdan los españoles. Se ha tratado, como ha dicho de forma muy explícita, muy expresa el de Compromís, la culpa la tiene el PP. Oiga, pero si el Tribunal de Estrasburgo, cuando nos juzga, el Tribunal de Estrasburgo, cuando nos condena a la ley que se hizo con el PSOE, con el Partido Socialista, no sabe quién gobierna España. Y cuando se va a multar a España y los españoles paguen la sanción a las que ustedes lo van a imponer, no saben quién gobierna. Es cierto. Señor Barrachina, tiene que terminar, Concluyo, señora presidenta. Es cierto que pueden ustedes sumar una mayoría y que entre aquellos que odian al capitalismo y aquellos que odian a España y encuentran que es una oportunidad para darle un golpe a España, y aquellos del PSOE que se odian a sí mismos y que hasta que no pase el Congreso de Pedro Sánchez no quieren hacerse una foto del PP, que hoy esa unión del rencor pueda ganar a los españoles. Pero mañana España seguirá teniendo un problema y una condena que comenzar a pagar diariamente. Ustedes han querido darle al Gobierno de España un sopapo en el rostro de los españoles y felizmente y afortunadamente, señor ministro y señora ministra del Gobierno de España, este Gobierno seguirá cumpliendo con sus obligaciones. Muchas gracias. Señora Montero. Silencio, por favor. Silencio. Sí, perdón, presidenta. Decía que solicito el 71.3 por ofensas a mi grupo parlamentario. Gracias.
Muchas gracias, señora Montero. Le recuerdo que el artículo 71 dice con toda claridad que solamente esto no es un turno de intervenciones, sino que se trata solamente de un turno para ceñirse estrictamente a lo que usted haya entendido que es ofensa. Gracias, presidenta. El señor orador se ha referido a que mi grupo parlamentario estaba amenazando. Es radicalmente mentira, afecta a la dignidad de mi grupo parlamentario y le pido que lo retire. Y además le digo algo, igual que mi grupo parlamentario tiene que escuchar. Señoría, le acabo de recordar que es para que diga en lo que se ha sentido. Estoy explicándome y quiero decirle que me he sentido aludida porque igual que mi grupo parlamentario tiene que escuchar cada cosa que usted diga, creo que el matonismo del Grupo Parlamentario Popular también merece una reflexión por esta Cámara. Le recuerdo también al señor Barrachina, que le voy a dar el uso de la palabra, de que el turno es exclusivamente para responder a la señora que se ha sentido aludida, a la portavoz de Podemos. Adelante. Efectivamente. Gracias. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, he dicho que Podemos amenaza, y quienes amenazan a periodistas y quienes amenazan a policías y quienes amenazan a jueces también amenazan al Partido Popular. Sí. No. Señorías, vamos a... Señor Hernando. Señor Hernando, artículo. 71.3, señora presidenta. Le recuerdo, si ha sido usted aludido, que lo usará. Si no, no le voy a dar la palabra, señor Hernando. Señora presidenta, la portavoz del Grupo Podemos ha hablado de matonismo al referirse a mi grupo. Solamente quiero manifestar que yo he estado durante todo el debate. El orador de Podemos ha estado haciendo uso de la palabra con absoluta normalidad y sin interrupciones, cosa que no ha podido ser hecho por el portavoz de mi grupo. Por lo tanto, si ha habido matonismo, no ha sido de mi grupo, sino más bien de otro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, pasamos a examinar el punto del orden del día relativo al dictamen.